Bien, lo decíamos, la Corte Suprema de Justicia, como lo hace anualmente, dio a conocer los datos sobre los femicidios en la Argentina. Esto está relacionado con lo que ha ocurrido en 2016, que lamentablemente revelan un crecimiento con respecto a años anteriores. Un flagelo donde el machismo evidentemente se convierte en pilar para crímenes, femicidios en nuestro país. El próximo sábado habrá una nueva marcha de Ni Una Menos, pero para analizar el contexto de la justicia, para saber por qué hay tantas dificultades para utilizar el concepto del femicidio por parte de jueces y fiscales, estamos junto a la abogada Rosa Savena. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por estar. Gracias, Rosa. Hay una justicia todavía con una estructura machista que le cuesta, incluso en lo conceptual, poder afrontar casos como pueden ser el crimen de una mujer, el femicidio de una mujer. Mira, mi criterio sí, y esto se ha dado, por ejemplo, en el caso de Camila Carletti, donde fue elevado a juicio como homicidio simple. Yo me postulé mi oposición ante el tribunal con el argumento de que me opongo a la composición del tribunal como un tribunal colegiado, porque a mi criterio está mal, erróneamente calificado el caso. Está como homicidio simple y a mi criterio femicidio. Sí, hay una no está resuelto aún, no hay una negación. Hay una gran resistencia a usar la figura del femicidio, porque hay muchos juristas, muchos jueces que dicen que debe haber existir una relación previa o una relación de convivencia y un odio racial hacia la mujer. Y en realidad no es así, porque esto se engloba en el concepto de violencia de género, que es mucho más amplio y está todo esto dentro de este concepto. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia, nuestro Tribunal Superior de Justicia, en un fallo reciente, el fallo Lizarralde, dice de que no es necesario que haya existido una convivencia previa para que exista violencia de género. Es decir, que acá el eje de la violencia de género para el Tribunal Superior de Justicia en el fallo Lizarralde, el eje es la jerarquización del varón, o sea, la superioridad del varón contra la mujer a la que considera un ser inferior. De allí el sometimiento a psicológico, económico, sexual, porque justamente lo considera un ser inferior. Entonces hay como, ya viene de vieja data esto, de que está conceptualizado como que el varón es el macho predominante que tiene superioridad sobre la mujer. Y eso es muy difícil, aún en estas épocas que tenemos tantos derechos, que hemos luchado por tantos derechos y hemos conseguido tantos, es muy difícil rebatir esa posición. Pero no obstante, en este fallo que yo le digo que es muy novedoso, se está utilizando bastante, ha sentado una importante doctrina el Tribunal Superior, una jurisprudencia muy importante con el caso Lizarralde. Rosa, reconocemos que el reconocimiento de la figura del femicidio tiene un peso importante en lo social, en lo cultural, pero en lo estrictamente que tiene que ver con el derecho, ¿cuál es la diferencia de una carátula que habla de femicidio respecto de una que habla de homicidio? ¿Cuáles son los alcances de cada una? Bueno, el homicidio simple, por ejemplo, va de una escala de 8 a 25 años. Es decir, que de acuerdo a que si es una persona que no tiene antecedentes, que hay muchas características que pueden tener en cuenta, que no tiene antecedentes, que no es habitual para cometer delitos y demás, le pueden dar 9 años, 10 años y después pueden salir a las 3/4 partes, ¿no es cierto? El femicidio es un delito agravado. Está previsto en el inciso 11 del artículo 80. Y esto es cadena perpetua. Ahí es la gran diferencia. Claro. La cantidad de años que debe cumplir el agresor, en este caso, de una mujer, ¿no? ¿El crimen de una mujer es siempre un femicidio? Mire, el femicidio como tal, que está caratulado que tiene que haber un odio racial, que tiene que ser por el hecho de ser mujer, que no siempre está encuadrado eso, pero sí dentro del delito de violencia de género, que es mucho más amplio, porque la violencia de género es la superioridad del hombre sobre la mujer, donde el hombre la considera un objeto a la mujer, entonces la tiene que someter y por eso la usa sexualmente, la golpea, la denigra y la mata.
Rosa, vamos a ver en tramas lo que señalaba precisamente la Corte Suprema de Justicia a partir de estos datos que terminan revelando la profunda preocupación sobre el machismo que mata. En 2016 el número de víctimas ascendió a 254 y se incluyó por primera vez los transfemicidios y travesticidios. Del total, 104 fueron en Capital y provincia de Buenos Aires, 90. El distrito más grande fue el que más casos registró, seguido por Córdoba con 23 casos, Mendoza con 21 y Santa Fe con 18. La mitad de las víctimas tenían entre 21 y 40 años, 55 estaban en el rango entre 41 años y 60 años, 34 entre 16 y 20 y 17 fueron mayores de 60. 11 tenían entre 11 y 15 años y hubo 6 muertes entre menores de 10. Este dato es central, ¿no? 17 mujeres muertas entre 6 y 11 años, y 15 años, lo que habla también de que la violencia no se refiere solo a la adultez, sino que comienza muchas veces en la infancia. Y en este caso tenemos un dato, Pablo, hace unas horas nada más se dio a conocer en torno al caso Florencia Di Marco, que la autopsia y los estudios de ADN determinaron que Lucas Gómez, el padrastro, fue quien efectivamente violó a Florencia previo al asesinato. Y seguimos con los datos. La mitad de un total de 258 imputados por femicidios, más de la mitad tienen entre 19 y 40 años. Son 149 acusados. Más alto es el número de parejas o exparejas acusadas. Son 164. En este último eje, Rosa, que está vinculada sobre los acusados, es clave el accionar de la justicia. Muchas veces planteamos el aspecto vinculado con lo social, con lo cultural, el machismo que mata, el machismo que agrede, que se cree superior, que decide que tiene que manejar el auto y que la mujer vaya al lado, que esas conductas que después se van multiplicando en hechos violentos en muchos casos. Ahora, cuando la justicia no está a la altura de las circunstancias, también deja una señal sobre los agresores y sobre las víctimas. ¿Cuántas veces una mujer denuncia 10, 15 oportunidades, le dan botón antipánico y sin embargo esas respuestas no llegan, ¿no? Sí, es verdad, no llegan y muchas veces no son ni siquiera escuchadas en las comisarías. Van las mujeres a hacer denuncias y no les son receptadas. Ahí ya comienza también una violencia contra la mujer. Ahí comienza la primera violencia, porque las mujeres son ninguneadas desde la policía muchas veces, en algunas comisarías. A mí me ha tocado en casos recientes, en casos de familia, donde hay violencia de género, violencia económica, ¿no? Y superioridad del varón con respecto a la mujer, y la mujer va a hacer una denuncia porque directamente no la dejan ni siquiera hacer lo mínimo, como usted recién decía, de, por ejemplo, manejar un vehículo, y no le son receptadas la denuncia. Es decir, yo tengo que ir todos los días a tribunales, perdón, a la oficina de violencia, a reclamar que tomen medidas concretas. Porque después, ¿de qué nos sirve ir a hacer una marcha por ni una menos si la justicia no se ocupa de los casos que realmente requieren del auxilio de la justicia? Porque para eso están. También en esto se desprende la discusión, ¿hay controles cuando hay una orden de restricción? Se lo plantea, va el juez y dice, usted no puede estar a tantos metros de la persona afectada. ¿Hay una estructura que permite garantizar ese control? Más allá del botón antipánico, que no todas las mujeres la tienen, ¿no? No, no hay una estructura. De hecho, hay casos que se pide la restricción y las parejas se arreglan y están conviviendo nuevamente y sigue estando la restricción. Si a nadie pone límite, yo lo he puesto en conocimiento a eso, al menos que lo levanten a la restricción para que no resulte nadie perjudicado. No se han tomado medidas. Yo he solicitado directamente, mire, levanten la restricción porque están conviviendo nuevamente, se han arreglado, y la justicia no toma ninguna medida. Rosa, ¿ya tiene fecha el juicio por el crimen de Camila Carletti? No, estamos en el periodo de ofrecimiento de pruebas. En estos momentos estamos en eso, ofreciendo la prueba, y bueno, luego tendremos que esperar que ya determinen la fecha del juicio. En los casos de femicidio, ¿sí o sí tiene que haber jurado popular? En el caso de femicidio tiene que haber jurado popular. Sí, eso es otro dato clave, ¿no? Claro, es otro dato clave, porque el jurado popular actúa cuando son homicidios calificados.
el femicidio es un homicidio calificado. Entonces, ahí sí recién habría jurados populares. ¿A usted le daría más tranquilidad, por ejemplo, que los hubiera? Sí, para mí sí, porque yo creo que este caso, por ejemplo, el de Camila Carletti, a mi criterio es un femicidio y la presencia del jurado popular ayudaría muchísimo